Hola a todos y a todas. El texto bíblico de hoy es Lucas, capítulo 4, versículos del 21 al 30. Jesús está en la sinagoga de Nazaret, en su pueblo, lee el texto del profeta Isaías, lo explica y la reacción de sus paisanos es doble. En un primer momento le admiran, le aplauden, pero después le rechazan, porque hay algunas cosas en su modo de explicar esa palabra que no les gusta a los de su pueblo y quieren incluso matarle. Jesús, en este texto, se manifiesta como profeta. Inclusive el texto dice, ningún profeta es aceptado en su propia tierra, en su propia casa. Así le ocurrió a Jesús. Él no es un sacerdote que viene a promover el culto, a reformar el culto. Tampoco es un escriba que viene a explicar la ley, a perfeccionar la ley. Jesús es un profeta. A veces olvidamos esta dimensión de su personalidad. Profeta es aquel que anuncia la palabra de Dios y denuncia situaciones de las personas, de la vida, que no están de acuerdo con lo que Dios quiere, con el proyecto de Dios. Ser profeta es muy comprometido. Ser profeta le llevó a Jesús hasta la muerte. En este texto hay dos aspectos de su misión como profeta que al explicarlos no les gustó a los de su pueblo y por eso querían matarle. Un primer aspecto es que Jesús les dice que Él no viene solamente como un milagrero, como un curandero, para curar las enfermedades. Él viene para de alguna manera complicar la vida de las personas, o sea, no para resolverles todos los problemas, sino para complicarles la vida. O sea, Jesús, cuando lee este texto, habla del compromiso que hay que adquirir en el seguimiento de Dios, en su propio seguimiento. Y es un compromiso que va más allá de vivir una vida cómoda, tranquila, fácil. Jesús es un agitador de conciencias, no es un tranquilizador de conciencias. Quien le quiere seguir no basta con que participe de la misa, con que haga alguna obra de caridad, con que se confiese. Lo que él propone, inclusive en este texto, es una transformación interior. Él habla de entregarse a los oprimidos, a los esclavos, a los enfermos, a los pobres, o sea, transformar la sociedad. Quizás no es eso lo que esperaban esas personas de su pueblo. Por eso les extraña y le quieren matar, porque les confronta con su propia realidad. No les da la razón, no les satisface en sus expectativas. Y otra característica que aparece en el texto que también es provocativa y les hace reaccionar contra Jesús es cuando les habla de dos extranjeros que también han recibido la salvación, que Dios les ha ayudado, concretamente una viuda extranjera y un leproso, Naamán el sirio. A ellos dos Dios les atiende. ¿Por qué? Porque eran personas humildes y abiertas a la gracia de Dios, a la salvación. Esto también les chocó a las personas, a los paisanos de Jesús, porque ellos tenían una idea de la salvación muy particular, no universal, y se creían privilegiados. Inclusive se creían que ya estaban salvados por el hecho de pertenecer al pueblo de Israel, de cumplir la ley. Eso ya era suficiente para salvarse. Y en el texto de hoy Jesús les dice que no, que hay que transformar la sociedad, que hay que
acercarse a los pobres, a los enfermos, a los excluidos. O sea, les saca un poco de sus esquemas a las personas de su pueblo. Ya no basta solamente con participar de actos religiosos, con cumplir la ley. Hay que involucrarse también en la transformación de la sociedad. Las consecuencias de este modo nuevo de presentar el seguimiento de Dios, el modo de vivir la religión, le trajo consecuencias muy serias a Jesús y probablemente también a nosotros. Quizás si, como Jesús, intentamos presentar un Dios que nos compromete, que nos saca de nuestra comodidad, que nos saca de nuestra manera de entender la religión un poco reducida a oración, a participar de la misa, a participar de los sacramentos, y entendemos que Dios es un agitador de conciencias, que Dios es una persona, alguien que nos invita a salir de nuestra comodidad para transformar el mundo, para ayudar a hacer un mundo mejor. Quizás eso no sea agradable para nosotros, ni tampoco para las personas con las cuales nosotros convivimos. Ser profeta, ser personas que denuncian las cosas negativas que existen en el mundo, como hacía Jesús, el materialismo, la corrupción, el hambre, la guerra, la violencia, la droga. Si todo esto nosotros lo denunciamos en nombre del Evangelio y queremos transformar estas realidades, no lo vamos a tener nada fácil, como Jesús. ¿Estamos dispuestos a ser profetas como Él, inclusive con el riesgo de ser rechazados? Seguro que sí. Ese es el compromiso que debemos adquirir. Que tengan un feliz día.